La semana pasada habíamos visto el deseo que había en el corazón de David de traer el arca del Señor a Jerusalén y de construir un templo, porque él decía, ¿cómo es posible de que el rey more en una casa de cedro y el arca del pacto del Señor esté en una tienda de cortinas? Y era un buen deseo el que había en el corazón de David, pero no se le permitió a él. Y el Señor le habla a través del profeta Natán y le dice, es que tú has sido un hombre que ha derramado demasiada sangre. Al que me va a construir una casa es a tu descendiente, a su hijo Salomón. Entonces, David en ese deseo, en ese amor que él tenía para Dios, porque lo que hemos venido viendo los últimos meses es un hombre conforme al corazón de Dios, es de que aún había un deseo en él de servir a Dios, de servir a su pueblo Israel. Y entonces resalta otra pregunta aquí al principio del capítulo 9. Dijo David, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? La pregunta anterior había sido, ¿cómo es posible esto? Tenemos que hacer algo al respecto del arca. No se le permitió. Y el Señor hace un pacto con David. Le dice, yo voy a levantarte una casa. De tu descendencia voy a levantar un rey que va a reinar para siempre. Hablando de algo futurístico del Señor Jesucristo. Pero ahora David recuerda el pacto que él había hecho con Jonatán. Y entonces empieza a recordar y dice, ¿habrá alguien todavía de la descendencia de ellos? Saúl y sus hijos habían muerto a manos de los filisteos y entonces ahora él quiere también honrar ese pacto y mostrar misericordia a los descendientes de Saúl, en este caso al descendiente de Jonatán. Y en algunas de sus versiones, quizá la palabra ahí traducida por bondad, diga misericordia, en el hebreo es Hesed, que eso significa en realidad bondad, mostrar gracia, algo bueno hacia alguien que no necesariamente se lo merece, sino porque nace de tu corazón. Y esa es en la manera que Dios obra con nosotros. La bondad que Dios nos muestra a nosotros no es porque nosotros no la merezcamos, sino es simplemente su naturaleza. Dios es bondadoso. Y este es uno de los pasajes más hermosos del Antiguo Testamento, porque aquí tenemos a un David que ya se liberó de todos sus enemigos, Dios lo ha puesto ya como rey y él no tiene necesidad de nadie, por decirlo así. Mas sin embargo, su pesar en su corazón es cómo yo ahora puedo mostrar bondad a alguien más y no necesariamente que se lo mereciera. Porque si nos ponemos a pensar, cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, este es el nieto de aquel que me quiso matar y que me persiguió por tantos años y que me hizo la vida de cuadritos, ¿por qué le voy a ayudar yo a él? Tenemos una actitud egoísta donde ya cuando nos encontramos en una buena posición, en un buen lugar, tendemos a olvidarnos de aquellos que en algún tiempo nos echaron la mano. Tendemos a tener la actitud de que, bueno, que cada quien se rasque la espalda como pueda y yo estoy bien. Y entonces, pero eso no fue David, un hombre conforme al corazón de Dios. No se le olvidó primeramente la bondad que Dios le había mostrado a él, sino del pacto que él había hecho con Jonatán. Y nunca debemos de olvidar a aquellas personas que nos han ayudado de alguna manera o que Dios los ha usado para poder llegar a donde estamos. Entonces vamos a ver algunas cosas acerca de la misericordia. Primeramente, la misericordia viene de lo que hemos recibido, así como el amor, la gracia, la fidelidad, todo lo que nosotros damos, no puedes dar algo que no tienes. Y lo hemos recibido de Dios. Y es hasta cuando nosotros llegamos a entender el perdón de Dios que yo puedo tener una actitud perdonadora hacia otros. Es hasta que yo llego a entender la gracia de Dios que yo puedo mostrar gracia hacia otros. Y lo mismo con la bondad. Todo lo que tengo no es porque yo lo he logrado, sino es la bondad de Dios. Y de esa bondad es que yo puedo darle a otros. Y mira cómo termina el capítulo 8
de los versos 15 al 18, dice: David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era jefe del ejército. Este era sobrino de David. Y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Y Seraías era secretario. Benaía, hijo de Joiada, era jefe de los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran ministros principales. David estaba en una posición no solamente como rey, sino tenía toda la autoridad, todo el apoyo del pueblo, todo el control. No le hacía falta absolutamente nada. Y cuando una persona está en esa posición, y vemos entonces el corazón de David, que el capítulo 9 empieza a decir: habrá alguien a quien yo le pueda mostrar de esa misma bondad. Y esa debe de ser nuestra actitud realmente. Pensar, ¿cómo te puedo yo servir, Señor? Porque Dios en realidad no necesita absolutamente nada de nosotros. Ni nuestro dinero, ni nuestro tiempo, no necesita nada. Pero su pueblo sí. Entonces podemos ser un instrumento en las manos de Dios para mostrar esa bondad. Aun cuando te dan las gracias, aun cuando reconocen: me echaste la mano, me sacaste de esta situación, tenemos que dirigirlos: gracias a Dios. La gloria es para Dios. Él simplemente me puso en el momento, en el tiempo adecuado, y me ha puesto en esta posición para yo poder ayudarte. Entonces la misericordia siempre es de lo que hemos recibido de Dios. No es que yo sea tan bueno, no es que yo me pare el cuello, y no, es simplemente Dios obrando a través de mí para poder mostrar esa misericordia hacia otros. Pero también nos muestra que la misericordia es con amor. Dijo David: ¿hay todavía alguno que haya quedado en la casa de Saúl para que yo le muestre bondad? Por amor a Jonatán. Ese amor que ellos se habían tenido porque buscaban lo mismo, deseaban lo mismo, agradar a Dios, ayudar al pueblo de Dios. Y sin que perdamos aquí 2 Samuel 9, quiero que vayamos a 1 Juan 3:17. Primera de Juan. Y vamos a leer versos 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y lo interesante siempre para mí ha sido en el 17, donde dice: pero si alguien tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. No dice cierra su billetera, sino su corazón. Porque cuando hay un corazón de amor, vas a hacer lo que esté a tu alcance, vas a hacer lo posible. No necesariamente, porque la necesidad no siempre es monetaria, no siempre la necesidad es material. A veces las personas necesitan simplemente una llamada, simplemente un texto que le haga saber: estoy orando por ti, unas palabras de ánimo, alguien que camina con ellos durante la situación que están cruzando. Y entonces la bondad se puede mostrar en muchas maneras. La misericordia se puede mostrar en muchas formas, no solamente en lo material. En este caso, David dice: hay alguien de la descendencia de Saúl que tenga una necesidad que yo pueda llenar. Pero nacía de ese mismo amor que Dios había depositado en él. También la misericordia tiene que ir con una actitud perdonadora. Continúa diciendo el verso 2 y 3: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu servidor. Y dijo el rey: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios?
Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. El hecho de que David continuamente está preguntando: ¿hay alguien que quede de la casa de Saúl? Esto nos muestra y nos hace entender de que en David no había ningún rencor, ningún resentimiento hacia Saúl, porque ahora estaba como rey y él se había dado cuenta: Dios me cumplió la promesa. Sí, tuve que huir por 14, 15 años, sí hubieron momentos difíciles, pero el Señor cumplió. Y entonces solo era mente parte del plan que Dios tenía para él. Y en David había un corazón que había perdonado a Saúl. En realidad nunca en la historia encontramos de que él tenga ese resentimiento contra Saúl, pero nos damos cuenta que hay una actitud perdonadora. Y quiero que vayamos a Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Y en esta ocasión vamos a leer el verso 8. Romanos 5, verso 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo encierra lo que es gracia. En que, siendo aún nosotros pecadores, Dios demuestra su amor para con nosotros, dice, enviando a su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz, sin nosotros merecerlo. Y si nos hacemos la pregunta: ¿se merecía Mefiboset la gracia de David? Probablemente no. Se lo merecía Jonatán, se lo merecía Saúl, y aún David mismo no se lo merecía. Sin embargo, Dios les había mostrado esa bondad, esa misericordia. Y entonces, cuando tú vayas a mostrar bondad, misericordia a alguien, no te hagas esa pregunta: ¿se lo merece la persona? Si lo vas a hacer, lo vas a hacer de amor, porque Dios te lo puso en tu corazón. Porque si la pregunta la ponemos hacia nosotros: ¿me merezco yo la bondad de Dios, la gracia de Dios? No. La respuesta siempre va a ser no. Por lo tanto, no hay necesidad de que yo la haga hacia otra persona. No, ni se lo merece, ¿para qué le voy a ayudar? No, tiene que ser del corazón, con una actitud perdonadora. Pero quiero mostrarte el lado humano, porque este versículo 8 nos muestra, dice: en esto muestra Dios su amor para con nosotros. Pero mire el lado humano, verso 7. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. A puras penas. Tal vez por ahí digas tú: bueno, este tal vez se lo merece. Tal vez estamos dispuestos a dar nuestra vida por un hijo, tal vez por la esposa, ¿verdad? A puras penas, dice. Pero Dios no, Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, aunque no lo merecíamos, es la bondad de Dios, la misericordia de Dios sobrepasa todo aquello que el humano pueda llegar a entender. Y la gracia entonces nos busca exactamente dónde nos encontramos. Vemos la historia y decimos: el necesitado ahí era Mefiboset. Estaba incapacitado de ambos pies, dice la escritura. Él era el necesitado. Él podía haber buscado al rey y decirle: ¿te acuerdas de tu amigo Jonatán? Yo soy su hijo. ¿Por qué no me echas la mano? No, la gracia encontró a Mefiboset. Ninguno de nosotros venimos a Dios a decirle: necesito de ti, Señor. La gracia nos encontró donde estábamos. Y esa es la gracia de Dios. Él siempre tomando la iniciativa para buscarnos y encontrarnos exactamente donde estábamos. Muchas veces la gente cree que tiene que arreglar su vida antes de venir al Señor. Y cuando tú has probado de la gracia de Dios y te alejas de Dios y te vas al mundo y no tienes qué cara ponerle a Dios, recuerda esto: el Señor siempre te está esperando con brazos abiertos. Y entonces nosotros decimos: yo sé que ando mal, pero necesito arreglar esto y esto primero. No, ven cómo estás, la gracia te alcanza donde estás y el Señor va a arreglar esas cosas.
Él va a empezar a cambiar, a acomodar tu vida. Pero la gracia, la misericordia, la bondad, tiene que ser puesta en acción. Porque hablar de ella es bonito. Creo que todos aquí en algún momento de nuestra vida hemos sido recipientes de la bondad, de la gracia de alguien que nos ha ayudado. Y no cabe duda que hemos sido recipientes de la bondad y la gracia de Dios. Pero aquí nos damos cuenta que David no solo empieza a pensar, ¿habrá alguien a quien yo pueda mostrar bondad? ¿Habrá alguien que yo pueda ayudar? Sino que en el momento que le dicen, sí hay alguien, está allá con Siba, uno de los siervos, y hay alguien que lo ha estado cuidando, se llama Maquir. Y entonces él dice, tráiganmelo para que yo pueda ayudarle. Y los versos del 1 al 5 nos muestran eso. El 5 dice, entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Puso la misericordia, puso la bondad en acción. Porque una cosa es que nos enteremos, hay esta necesidad, y tú digas, sí, verdad, pobrecito, hay que Dios lo ayude. Y otra cosa es que tomes acción. ¿Cómo puedo yo, Señor, ser un instrumento para poder ayudar en dicha situación? ¿Cómo quieres tú ayudarme? Porque no solamente me enteré por enterarme, sino el Señor quiere que yo me involucre de alguna manera y pueda mostrar la bondad que Dios ha mostrado. Entonces la bondad tiene que ser puesta en acción. Y no podemos olvidar la bondad recibida. Quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 20. Primera de Samuel, capítulo 20. Y voy a leer de los versos 17 al 13. Primera de Samuel 20, del 13 al 17. Esta conversación de Jonatán con David, comenzando en el 13, y le dice, si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonatán y aún le añada, si no te lo hago saber y te envío para que vayas en paz, y que el Señor sea contigo como ha sido con mi padre. Y si todavía vivo, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor para que no muera? No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Jonatán pues hizo un pacto con la casa de David, diciendo, el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, pues le amaba como a sí mismo. Y básicamente el pacto que ellos hicieron es, si tú mueres primero, yo me voy a encargar de tu descendencia. Si yo muero, ten misericordia y te encargas de mi descendencia. Y entonces ahora David está reconociendo y dice, Dios ha sido bondadoso conmigo y Dios ha cumplido lo que me ha prometido. Y yo también voy a cumplir lo que yo un día le prometí a mi amigo Jonatán por amor a él y mostrarle bondad a su hijo. Y qué gran ocasión, porque dice dos veces el pasaje, y él estaba lisiado de ambos pies, estaba incapacitado de ambos pies. Pero quiero llevarte al verso 3 una vez más. Y dijo el rey, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? No la bondad de David, sino la bondad de Dios. Y la bondad de Dios es a mano llena. No es con límites, no es peros y excusas, sino a mano abierta, a mano llena. Entonces es la bondad de Dios la que estamos mostrando, porque es a Él a quien nosotros representamos. Y lo que estamos dando es de lo poco, un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Pero la bondad de Dios, la bondad recibida, brinda cierta seguridad. Te pone esa paz en tu corazón. Dice el verso 6, y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo, Mefiboset, y éste respondió, he aquí tu siervo. David le dijo, no temas,
porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Te imaginas ser llamado por el rey? Pero no solamente por el rey, sino al que tu abuelo quería matar, a quien tu abuelo odiaba tanto. Y en ese momento que te mandan a llamar, tú dices, me va a querer cortar la cabeza. Este se quiere asegurar que no quede nadie de la descendencia de Saúl. Pero todo lo contrario, le dice, no temas, yo te he mandado a llamar porque te voy a mostrar misericordia, te voy a devolver todas las tierras de tu abuelo, te voy a poner a todas estas personas que son tus siervos y te van a traer el fruto de la tierra y bendición sobre bendición sobre bendición. Por el simplemente amor, dice, que teníamos con Jonatán, pero sobre todo por la bondad que Dios me ha mostrado a mí. Vamos de regreso al Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Y vamos a leer del 27 al 29. Mateo 16. Mateo 16. Dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer el 17 y 18. Primera de Juan 4, 17 y 18. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Y cuando nosotros hemos recibido de su bondad, de su gracia, de su perdón, no hay temor, sino que debe de haber confianza, dice. Y de ese momento que David le muestra esa bondad a Mefiboset, le dice, no temas, no te he llamado para castigo, sino te he llamado para mostrarte mi bondad. Y un día tú y yo vamos a ser llamados a la presencia del Rey, pero ya no vamos a ir con temor, porque ya no es para juicio, ya no es para castigo, sino va a ser para darnos nuestra recompensa, para decirnos, siéntate en la mesa del Rey. Y esa diferencia solamente la pudo haber hecho el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Porque cuando tú lees la historia, Mefiboset somos tú y yo. Dice Santiago que la escritura es como un espejo donde nos vemos nosotros. Y sí, él estaba lisiado, él estaba incapacitado de ambos pies. Era una incapacidad física, pero también tú y yo tenemos incapacidades. La incapacidad de dejar el alcoholismo, la incapacidad de recuperar mi matrimonio, la incapacidad de perdonar a otros, la incapacidad, muchas incapacidades que solamente Cristo puede removerlas de nuestro corazón. Y por eso nos podemos identificar con Mefiboset. Pero la bondad, la misericordia también le da valor a las personas. Y el verso 6 y 7 le dice, no temas, sino que te he mandado a llamar para bendecirte con todo lo que te voy a devolver. Y la bondad, la misericordia también lo hace sin esperar nada a cambio. El verso 8 al 10, se postró él de nuevo y dijo, ¿quién es tu siervo
para que me tomes en cuenta a un perro muerto como yo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa, lo he dado al nieto de tu señor. Y tú, tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él, y le llevaréis los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Hemos visto en el libro de los reyes y las crónicas que habían reyes que entre más tenían, más querían. Incluso leemos la historia de aquel rey que se encaprichó por un terreno que él quería, que incluso la esposa mandó a matar al dueño para que él pudiera obtener ese terreno. Pero aquí David, en vez de adueñarse de los terrenos de Saúl, dice: no, yo te voy a devolver todas esas tierras y te voy a poner siervos. En vez de querer más, porque no había una ambición en él, sino dice: yo te lo doy. Y entonces la bondad da sin esperar nada de regreso. Porque humanamente le hacemos favores a aquel que a lo mejor yo necesite de algún día. O él está en buena posición, le voy a ayudar para que también me eche a mí la... Siempre el corazón humano quiere algo de regreso, pero la bondad que recibimos de Dios siempre es dada sin esperar nada de regreso. Y la bondad de Dios es superior a todo lo que podamos recibir en esta tierra. Dice el verso 11 al 13: respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. David no lo miró diferente, sino lo veía como uno de los hijos del rey. Y antes de cerrar el capítulo, nos hace el recordatorio: estaba lisiado de ambos pies. Y tú y yo estamos incapacitados en varias áreas de nuestra vida, y aún así el rey dice: te vas a sentar a mi mesa, porque ahora eres uno de mis hijos. Y eso es lo que marca la diferencia, que la bondad de Dios es superior a cualquier otra cosa que podamos recibir. A veces nos alegramos al conocer a alguien famoso, ¿verdad? Oh, fui al aeropuerto y ahí iba pasando tal persona y hasta me regaló una foto, y nos alegramos como que si en verdad nos conocieran. Pero la verdad es de que Dios sí nos conoce, hasta el punto de que nos ha adoptado como sus hijos y nos ha dado un lugar reservado a su mesa, y que un día estaremos con él, con el Rey, disfrutando. Y todo eso simplemente por su bondad para con nosotros, por su misericordia. Y eso fue mostrado con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos da acceso a comer a la mesa del Rey. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias, mi Dios, por este hermoso pasaje que encontramos en las Escrituras. Lo que ha de haber sentido Mefiboset en su corazón en aquel momento: primero quizá temor, angustia, porque el rey lo llamaba, pero esa paz que sobrevino también, ese agradecimiento por todas las bendiciones que David, un rey humano, puso a sus pies. Pero nosotros también, Señor, nuestro corazón está lleno de agradecimiento por el sacrificio de Jesucristo, y que ahora tenemos libre acceso, Señor, al trono de gracia. Tenemos un lugar reservado a la mesa del Rey. Y Padre Santo, con esa gratitud que tú has mostrado para con nosotros, te pido que nos permitas conducirnos de igual manera en la vida, mostrar bondad a aquellos que tienen alguna necesidad. Y sabemos, mi Dios, que tú pones gente a nuestro alrededor para que podamos reflejar que Cristo vive en nosotros y lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por este grupo de hijos tuyos que sé que tú trabajas constantemente en sus vidas. Te pido pues que esta semana sea una semana de bendición para cada uno de ellos. Aquellas peticiones que fueron puestas en esta mañana, contéstalas conforme a tu santa divina voluntad. Alivia esas cargas, mi Dios, que mis hermanos llevan, que son reales para ellos, Padre Santo, pero que también sabemos que tenemos un Dios que es real, poderoso,
y que está dispuesto a trabajar en nuestras vidas. Gracias por siempre tomar la iniciativa, Señor, de mostrarnos tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu paciencia también con nosotros, Señor, que nuestra tendencia humana es siempre alejarnos de ti, solucionar las cosas en nuestras propias fuerzas, pero gracias porque siempre nos traes de regreso, Señor, a tu palabra, a tu redil, y te agradecemos por todo ello. Ahora pues llévanos con bien a nuestros hogares, a comenzar una nueva semana, Señor, que tú ya tienes preparada para nosotros. Hasta la próxima vez que podamos estar aquí reunidos como hijos tuyos. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos, Padre. Amén.